Perfecto. Si hay algún problema en el audio, en la diapositiva, no pasa, me avisan, por favor. Bueno, empezando, mi nombre es Jeremy Ladines, soy estudiante de quinto año de la carrera de Medicina Humana y bueno, en esta oportunidad voy a presentarles el tema de aparato urinario, tanto los aspectos teóricos como prácticos. Antes de empezar, mencionar que parte de las diapositivas que se están presentando se han hecho con colaboración de mi compañera Mari Maffer Balbas, especialmente la parte teórica, ¿no? Agradecerle su contribución. Eh, bueno, empezando con la presentación, hablar sobre el aparato urinario tenemos que hablar principalmente del riñón, ¿no? Pero ten en cuenta que el aparato urinario está compuesto por múltiples estructuras, esto sí, por múltiples estructuras que van a dar lugar a múltiples funciones, ¿no? Como todo sistema o aparato. Entre las principales funciones del aparato urinario tenemos, obviamente, la producción de la orina. Y la producción de la orina va a tener pues, dos funciones o dos finalidades, ¿no? Uno, que es la regulación de la composición de la sangre, porque al fin y al cabo la orina se forma a partir de la sangre, vamos a ver cómo. Y segundo, la eliminación de los desechos, ¿no? En parte de la regulación de esta composición de la sangre viene, dicho sea de paso, por ejemplo, de la regulación de algunos metabolitos o la regulación de algunos electrolitos como el sodio, el potasio, pero también para la eliminación de algunos otros desechos metabólicos, ¿no? Que ya se excretan. El aparato urinario a su vez también tiene otras funciones, por ejemplo, endocrinas, por ejemplo, producen eritropoyetina que ayudan a la producción de eritrocitos, ¿no? De glóbulos rojos. También ayuda en la última parte de la maduración de la vitamina D, por ejemplo, para poder almacenar calcio, ¿no? Al nivel de los huesos, etcétera. Y bueno, muchas otras funciones que no corresponden hablar en este curso, ¿no? Bueno, en este caso el aparato urinario va a estar compuesto por múltiples estructuras. En este caso los más importantes son los riñones, pero también tenemos a los uréteres que son dos, ¿no? Uno derecho y uno izquierdo. Y las otras dos estructuras que son la vejiga y la uretra, ¿no? Los riñones, los riñones van a tener una forma, como se observa acá, de frijol, ¿no? Esta, estos riñones van a estar ubicados a nivel de la última vértebra torácica, o sea, T12, hasta más o menos L3. Va a tener una forma, bueno, yo había dicho de frijol, ¿no? De garbanzo, de frijol, y que va a tener dimensiones entre 3 por 6 por 9, ¿no? 3 por 6 por 9 no es tan complicado recordarlo. Estos riñones van a tener eh, claramente dos estructuras bien, es, bien claras, ¿no? Que van a corresponderse con la parte funcional y no funcional. Por ejemplo, la no funcional, dicho entre comillas, ¿no? Sería la cápsula. Y la parte funcional, que es las zonas internas, ya propiamente el parénquima del riñón, que estamos hablando de la corteza y la médula, ¿no? Ya eso vamos a verlo más adelante. En el caso de la cápsula, esta cápsula, se supone que es la parte más externa la que cubre el riñón, va a estar compuesta por un tejido conjuntivo, ¿no? Ya lo hemos visto en las primeras clases de histología, que es tejido conjuntivo denso. Pero, como uno podría suponer, las cápsulas por lo general no son celulares, son acelulares o están compuestas solamente por fibras. En este caso sí está compuesta por células y esto va a depender mucho de la capa en la que nos estamos hablando. Está compuesta por dos capas, una externa y una interna, y ambas van a contener células propias del tejido conjuntivo, como son los fibroblastos, ¿no? En este caso, la capa interna va a formar los miofibroblastos, y es muy importante saber eso porque los miofibroblastos se encargan de contraer, ¿no? Además de producir colágeno, una función de los fibroblastos, también se van a tener la función de contraerse y con ello regular la cantidad de sangre que va a llegar al riñón y por tanto cuánto se va a filtrar, ¿no? Ya por otra parte tenemos la corteza y la médula. Acá se observa mucho más claro, ¿no? La corteza y la médula son claramente diferenciadas por el color. Y esto no es mera coincidencia nomás. El color determina qué tanta sangre llega a cada una de las secciones del riñón. Cuanto más periférica sea la zona donde estamos evaluando, más sangre llega. O sea, la corteza tiene más sangre que la médula, por eso que la médula es más pálida.
Más o menos el 75-80% llega a la corteza y el otro 25-20% a la médula, ¿no? Pero en general el riñón tiene por su función importante de filtrar la sangre un gran porcentaje de gasto cardíaco que va a, o sea, qué tanto de la sangre que expulsa el corazón por cada latido llega, ¿no? En este caso el 20% de toda la sangre, ¿no? Que llega esto por minuto, el 20% lo recibe el riñón, ¿no? Eso es muy importante saberlo. Bueno, otra cosa, otra parte es también conocer, aparte de las estructuras macroscópicas, como son la corteza y la médula, también son las micro, ¿no? Y acá hay que conocer un término bien importante, el túbulo urinífero o túbulo urinario, ¿no? El túbulo urinífero va a estar compuesto por dos estructuras. Una que es la nefrona es la unidad funcional del el riñón, ¿no? Y esta nefrona va a estar compuesta por múltiples estructuras que vamos a ver, pero a su vez está compuesta por un túbulo colector. Eso quiere decir que el túbulo colector no forma parte de la unidad funcional del riñón. ¿Por qué? Porque no va, bueno, de la nefrona, bueno, me imagino que del riñón, ¿no? Del riñón sería. ¿Por qué? Porque el túbulo colector va a tener solamente una función de transportar, ¿sí? La nefrona, en sus distintas estructuras que la componen, va a tener la función o las cuatro funciones básicas de la nefrona, que son la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, ¿no? En este caso, el túbulo colector solamente se encarga de transportar, así como el resto de estructuras que vamos a ver más adelante, como son los uréteres mismos, ¿no? Los mismos cálices mayores, menores, etcétera, que de eso ven más en anatomía. Este tubo colector tiene la misma función, transportar. Ahora, la nefrona, que es una unidad funcional, va a estar compuesta por dos estructuras bien diferenciadas, el túbulo renal y el túbulo renal. El corpúsculo renal es aquella bolita que vamos a ver más adelante en la histología, que va a tener la función de filtrar como si fuera un, esto, un embudo, ¿no? Y el túbulo renal o un tamiz también. El túbulo renal va a tener la función de reabsorción, de secreción y de excreción. Y esto está principalmente mediado por estas tres primeras estructuras, que son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, sus distintas porciones, y el túbulo contorneado distal. Y por último, el tubo conector, su mismo nombre menciona, conector, que conecta la nefrona con el túbulo colector, ¿sí? Como tal, saber que el riñón tiene tiene una importante vascularización, una importante cantidad de sangre que llega, ¿no? Y por tanto, tenemos que conocer a partir de esto su vascularización, ¿no? Eh, Tal que llega esa sangre de manera abundante, es que la vascularización también es mucho más compleja. Y en este caso, el sistema arterial y tanto el sistema arterial como venoso, que son más o menos lo contrario, van a tener una serie de pasos, digámoslo así, que están referidos acá en este esquemita. Por ejemplo, tenemos la arteria renal, creo que acá se puede observar mucho mejor. Bueno, acá aún no. La arteria renal, bueno, obviamente es una rama principal que llega al riñón. Esta va a ser directamente traída de la aorta, ¿no? Que es la arteria más grande de nuestro organismo. Esta arteria renal, a su vez, va a dividirse en una arteria lobular, digo, o interlobar. ¿Sí? Esta arteria interlobar se observa acá. Esta arteria interlobar va a pasar por la médula y llegar entre la médula y la corteza a una estructura, bueno, que acá no lo había comentado, porque más es anatomía, que son estas que están acá, son las pirámides renales. Las pirámides renales son básicamente médula, ¿sí? Es básicamente médula. Estas arterias interlobares van a llegar hasta la parte de la base de estas pirámides, porque la pirámide está inversa, ¿no? Y en este lugar va a dar una rama que se llama arteria arcuata o arteria arqueada. ¿Por qué? Porque está doblándose. Esta arteria arcuata va a su vez dar otras ramas interlobulares o interlobulares. Y estas a su vez, y ya por fin, llegan a dar lugar a las arterias aferentes o a las arteriolas aferentes. ¿Por qué es importante saber eso? Porque las arteriolas aferentes son las que van a eh, dar lugar al ramillete que va a terminar formando el corpúsculo renal, ¿no?
ese ramillete de vasos capilares, que es el que se van a encargar de la filtración, ¿no? Son las puntos, digamos, el punto de inicio para el filtrado y la composición de la orina. Pero después se va a dar la arteriola eferente y esta arteriola eferente se va a dirigir a los túbulos para irrigarlos, porque los túbulos renales también necesitan irrigación. A eso se le llaman las asas peritubulares. Y ahí recién van a pasar a las venas, ¿no? Y las venas van a seguir el mismo recorrido, pero al revés, ¿no? No hay mucho, no hay mucha ciencia en ello. Bueno, creo que con eso acabamos acá. Sí. Ahora, el túbulo urinífero, en este caso la nefrona, va a tener múltiples posiciones según la ubicación en la corteza o en la médula nos encontremos, ¿no? Pueden ser las corticales, las yuxtamedulares o las mediocorticales. Esta información no creo que sea tan importante en este caso. Que sepan que existen diferentes tipos de nefronas es esto no tan relevante, ¿no? Pero lo que sí es muy relevante saber es que en la corteza renal solamente se van a ubicar, o no, o es el único lugar donde se van a ubicar los glomérulos renales, ¿no? O los, digamos, los corpúsculos renales. En las médulas no se van a ubicar estos corpúsculos, eso es muy importante saberlo. Y en los corpúsculos y en la médula es el único lugar donde solamente se van a ubicar la asa de Henle, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver en histología más adelante. O sea, esta es la asa de Henle, básicamente. Ahora, el corpúsculo renal va a ser el encargado, como yo he comentado, de la filtración. Para eso requiere de una barrera, porque la filtración quiere decir que van a pasar ciertas estructuras, ciertas componentes de la sangre, pero van a impedir el paso de otras. Y eso va a ser gracias a tres estructuras principales. El endotelio. El endotelio de los vasos capilares que pasan, ¿no?, por la arteria aferente van a presentar una composición o, digamos, una estructura, eh, digamos, característica, ¿no? Que no lo presentan todos los capilares que observamos en el organismo, si son las fenestraciones. Las fenestraciones son como huequitos que están a lo largo de los capilares de la pared, ¿no? Como si fuera un colador, ¿no? Estas fenestraciones van a permitir, obviamente, el pase de sustancias. Entonces, para que no pasen todas las sustancias, necesitamos otra estructura, que es la membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular, a diferencia del endotelio, que no es continuo, este sí va a ser continuo. Y va a componerse diferentes, bueno, láminas que no es necesario que lo sepan. Lo único importante que creo que que deben conocer es que está compuesto de colágeno tipo 4, ¿no? Pero más allá de eso, no. Eh, ¿Cuál es la importancia a su vez de la membrana basal glomerular, aparte de la estructura? Es que va a tener tanto una función de barrera, tanto física como, digamos, electrostática. O sea, va a impedir literalmente como si fuera una pared el pase de ciertas sustancias de cierto tamaño, muy importante para por ejemplo, la albúmina. Hay varias proteínas de mediano o pequeño tamaño, o simplemente, digamos, por ejemplo, la glucosa, etcétera, que son metabolitos o son sustancias que son lo suficientemente pequeñas para poder pasar por esta membrana. En cambio, la albúmina es una proteína gigante, la hemoglobina también es una proteína grande. Entonces, estas no van a pasar. Y si pasan, es un indicio de que justamente esta membrana está dañándose. Es muy importante que lo recuerden. Y por último, los podocitos. Los podocitos van a ser las estructuras que van a limitar la parte más interna del espacio de Bowman. ¿Qué es el espacio de Bowman? Es el espacio donde va a pasar el filtrado, ¿no? Estos podocitos son, como su mismo nombre dice, no son como pies. Van a observar que son eh, como si fueran una célula con múltiples eh, digamos, piececitos o, digamos, prolongaciones que van a dar lugar a piececitos que van a cubrir totalmente las otras dos estructuras anteriores. Y estos, a su vez, van a justamente dar lugar a una mayor selectividad en las estructuras que van a pasar por esta barrera, ¿no? Ahora, el aparato yuxtaglomerular es otra estructura muy importante a conocer. El aparato yuxtaglomerular, como se observará acá, es una estructura
que está fácilmente identificable si observamos esta lámina. Acá podemos observar un glomérulo, un corpúsculo con su glomérulo. El corpúsculo es toda esta zona grande, que va a estar compuesta por una cápsula que a su vez va a tener dos partes. Ya había comentado que es la parte interna que están los podocitos, que van a formar parte de la membrana de la urinaria, la barrera, pero la parte externa va a estar formada por una sola capa de células planas, o sea, es un epitelio simple plano. Esta se le llamada cápsula de Bowman. Y el espacio que está entre estas dos láminas, la visceral y la parietal, o sea, la cápsula de Bowman y los podocitos, está formado por, bueno, nada, ¿no? Sería un espacio vacío donde solo va a pasar el filtrado, sería llamado el espacio de Bowman. El glomérulo de Malpighi, sencillamente el glomérulo, son el ramillete de capilares que están formados a partir de la arteriola aferente, ¿no? Y bueno, esto es lo que tienen que identificar principalmente, pero también tienen que identificar en este mismo glomérulo o en este mismo corpúsculo dos estructuras principales o dos lugares principales. Esta zona, que se le llama polo, eh, podemos decirle polo renal, si no me equivoco, o polo vascular, si no me equivoco lo llamaban así, polo vascular, y el otro lugar es el polo urinario, que a veces no se observa. ¿Qué es el polo vascular? Es aquella zona donde va a entrar la arteriola aferente y va a salir la arteriola eferente, ¿no? Pues vascular, porque ahí están los vasos. Mientras que el polo urinario es el lugar donde va a seguir, bueno, va a continuar el recorrido de la orina primaria, que es la orina que ha sido filtrada principalmente, ¿no? Acá no se observa, por ejemplo, ¿por qué? Porque, bueno, acá el corte no lo permitía. ¿Cuál sería el siguiente segmento después del glomérulo, del corpúsculo? El túbulo contorneano proximal, ¿no? ¿Qué sería? Ese sería el límite, pero a veces no se observa. Pero lo que sí se observa es justamente el polo vascular. Acá no se observan las arteriolas frente y diferente, pero sí se observa que acá hay como que una serie de celulitas que están haciendo que el resto del ramillete de capilares se esté fijando, ¿no? Y eso justamente es el indicio de que acá el polo vascular. ¿Por qué es importante saber dónde está el polo vascular? Porque en el polo vascular va a estar ubicada una estructura derivada del túbulo contorneado distal. Esta estructura se le llama mácula densa. ¿Por qué es importante la mácula densa? Para eso tenemos que saber, primero, qué es el mesangio. El mesangio son células, acá vamos a observar múltiples celulitas que no forman parte de los capilares, pero que están dentro del glomérulo, ¿no? Son células que principalmente van a funcionar como limpiadores de la barrera de la barrera, ¿no? Urinaria, ¿no? La barrera, pero también van a tener una función fuera del glomérulo. Esas son las llamadas el mensajio, células mensajeras extraglomerulares, ¿no? Por otro lado tenemos a la mácula densa y también tenemos, aparte de la arteriola aferente, que por acá creo que está, bueno, no, creo que acá lo puse, acá está, que están las células yuxtaglomerulares. Estas tres estructuras forman el aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque justamente estas estructuras van a ser las encargadas de regular la cantidad, el regular un principales mecanismos de control de la presión arterial, ¿no? O sea, el origen del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estas estructuras van a ser las responsables de formar o producir la renina, ¿no? Que es el inicio de esta cascada para regular la presión arterial. Eso es lo más importante que tienen que saber. ¿Sí? No hay mucha ciencia en eso. Bueno, lo que más les piden a ustedes en la parte práctica, más que teórica, es la identificación de los túbulos renales, del glomérulo del corpúsculo renal, ¿no? Eso ya lo hemos explicado ahorita, pero en el caso de los túbulos renales, sí es importante diferenciar entre lo que es un túbulo contorneado proximal y uno distal. Uy, un ratito, un momento. Aquí está durmiendo anoche, pero si no.
Ya, continuemos. El túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal se van a caracterizar por presentar un epitelio característicamente cúbico, ¿sí? Es un epitelio cúbico, como se observará acá, en este caso el proximal y en este caso el distal, que va a presentar principalmente dos estructuras, bueno, en el caso del proximal, una característica muy diferenciada del distal. Y es que el proximal va a requerir de unas estructuras, digamos, parecidas a microbiosidades, ¿sí? Eso lo que hace es que esta parte, bueno, prácticamente son microbiosidades. Lo que hacen es que esta zona del lumen, o sea, de la luz donde va a pasar la orina, va a ser más sucia, o sea, que va a comenzar a llenarse de detritos, de restos celulares que hacen suponer que está taponeada la luz. ¿Sí? Por su parte, el túbulo contorneado distal prácticamente no presenta esa diferenciación, ¿sí? Va a ser mucho más limpio, mucho más claro, o como dice en la diapositiva, mucho más amplio, ¿no? Eso es lo principalmente lo que tienen que saber. Ahora, para uno identificar, primero, si estamos hablando de túbulos contorneados, es primero saber si estamos entre una corteza o una médula. Si presenta digamos, si estamos ante una lámina histológica y esa lámina presenta un glomérulo renal que es fácilmente cable, es que estamos hablando de una corteza. Si estamos hablando de una corteza, aquí descartamos totalmente la presencia de asas de Henle, de túbulos conectores, etc. Y solamente nos centramos en los túbulos contorneados. Y la identificación del túbulo contorneado proximal del distal es claramente por la luz, ¿no? La luz de este túbulo, ¿no? Si está más sucio es el proximal, si está menos sucio es el distal. Ahora, ¿por qué es así de esta forma? Porque el túbulo contorneado proximal es el encargado principal de la reabsorción. El ultrafiltrado que produce la primera porción, ¿no? Que es el glomérulo, el corpúsculo renal, va a, va a ser regulado por justamente esta parte para que esto se regule o se reabsorban aquellas sustancias que requieren que se mantengan en el cuerpo, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Eso es lo más importante. Mientras que el túbulo contorneado distal está encargado principalmente de la secreción. Es por eso que las microbiosidades no son tan importantes como en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Ahora, el asa de Henle, por su parte, como se observarán acá, es claramente distinto. El asa de Henle va a tener, bueno, obviamente va a tener múltiples porciones, según si estamos hablando de las asas descendentes, ascendentes, delgadas, gruesas. Esas diferenciaciones no las vamos a ver acá. Como se observará acá, hay una característica de que es grueso y que es delgado, porque claramente estructuralmente se observa la diferencia, pero eso no es tan importante. Lo que es importante es saber que primero tenemos que ver si es médula. Si es médula, es porque estamos ante la ausencia de corpúsculos renales. Si no hay corpúsculos renales, entonces ya podemos decir, ante médula, estos son asas de Henle. Y estos asas de Henle característicamente son mucho más redonditas, la luz es mucho más clara, mucho más visible, ¿no? De ahí las diferenciaciones no estándar, ¿no? Y bueno, la función está ligada entre la reabsorción de sustancias y también la secreción de otras según la porción, ¿no? No tampoco voy a centrarme en ello. Ahora, esto es hablando del riñón, ¿no? Ahora vamos a hablar del resto, que básicamente lo que ustedes les van a pedir es la identificación de la parte más interna, que es la mucosa, ¿no? El epitelio, en este caso. El epitelio de este aparato urinario, desde los cálices menores hasta más o menos la uretra proximal, va a estar compuesta por un epitelio característico que se llama urotelio o también llamado epitelio de transición, ¿sí? Epitelio de transición o también llamado epitelio polimorfo. Este urotelio es característicamente un epitelio estratificado. Recuerden, ¿no? La clase de epitelios. Existen dos tipos, el monoestratificado y el poliestratificado, simplemente llamado estratificado. Este epitelio estratificado va a estar compuesto por múltiples capas, usualmente entre 3 o 5 capas, de las cuales podemos sacar, ¿no?
que la capa superficial va a presentar la característica, lo más importante de este tipo de epitelio, que es una célula en sombría. ¿Y qué es una célula en sombría? Es una célula redondita, también llamada célula en cúpula, ¿no? Que es importante identificarla porque esto no quiere decir que la vejiga o con la parte del aparato urinario que nos encontremos, excretor, obviamente, entre uretra, vejiga y uretra, que nos encontremos, está vacía o está llena. Obviamente en este caso está vacía porque no está aplastándose. La orina no está aplastando el epitelio. Si estuviese vacía, digo, si estuviese llena, sí estuviera aplastada. Ya no se verían bien las células en sombría. ¿Sí? Eso es lo más importante que tienen que reconocer en el aparato urinario. ¿Sí? Espero que me haya podido dejar entender. Y ahora vamos a pasar rápidamente a las preguntas, ¿no? De esta sección. Espero que me puedan ayudar a responderlas. Esta primera pregunta es respecto al riñón en general. Es cierto que tienen que responder dos de las alternativas. A. El glómerulo renal tiene un diámetro aproximadamente de 300 a 350 micrómetros. B. El primer componente funcional de la nefrona es el glomérulo. C. La arteriola aferente, aferente, en el glomérulo se divide entre ramas principales. D. La capa visceral de la cápsula de Bowman presenta los podocitos. Y E. Las células yuxtaglomerulares se encuentran junto a la arteriola eferente. Espero sus respuestas, por favor, sus colaboraciones. Ya, no, a ver, no, al parecer, ahora está muy difícil esa pregunta. A ver, ya, B y D, D, ya, alguien dice otra, la misma. Ya, bueno, entonces, la respuesta es, sí, la B y la D. Como observarán, obviamente hay preguntas, hay respuestas o clavecitas trampa, ¿no? A veces van a encontrar alguna pregunta que cuya alternativa no recuerden o sea muy datera, ¿no? Por ejemplo, la A sería muy datera para poder preguntar, muy preguntan así, ¿no? Pero hay sí alternativas que sí, claramente uno tiene que conocer. Por ejemplo, el glomérulo es la primera parte de la nefrona, es la porción donde se va a producir el ultrafiltrado, ¿no? Y es la parte que corresponde con esta respuesta, ¿no? Y la D, que es la parte de la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman es todo esto, es la parte externa, propiamente la cápsula de Bowman, y la parte interna, ¿sí? La capa interna, había comentado, son los podocitos, son esas estructuras que van a formar parte de la barrera urinaria, ¿no? La barrera de filtrado, ¿sí? Esos son los podocitos, mientras que la capa externa está formada por, bueno, un epitelio plano simple, o plano, digo, sí, pues plano simple o pavimentoso. El resto son, obviamente, incorrectos. Esto, la justificación, bueno, también depende mucho de la alternativa. Pregunta 2. Gestante 19 años con infección urinaria. La ecografía demuestra abscesos múltiples en la corteza renal, obviamente, que estarían lesionando las siguientes estructuras histológicas, excepto A, asa de Henle, bueno, asa delgada del Henle, B, asa gruesa de Henle, C, túbulo continuado proximal, D, corpúsculo renal y E, glomérulo renal. Espero su respuesta.
Ok, dicen la A. Ahora vamos a ver la respuesta. Sí, es el asa delgada de Henle. Eh, Acá hay que hacer una precisión, ¿no? Justamente a ustedes, dudo mucho que ustedes le vayan a colocar asa delgada o asa gruesa de Henle. Tampoco podría ser o preciso, exacto a confirmar eso, esa respuesta, ¿no? Porque no he visto algún tipo de plancha de su base, tampoco he visto su teoría, me he basado simplemente en la intuición de qué es lo que le podría venir, ¿no? Pero acá hay una respuesta, una alternativa trampa, ¿no? Que es la asa gruesa de Henle. No les he explicado, pero el asa de Henle tiene varias porciones. Hay asas ascendentes, asas descendentes. La asa descendente gruesa de Henle no sería la asa principal, la primera porción, ¿no? Después estará la asa delgada descendente o descendente delgada de Henle, después está la asa ascendente delgada de Henle y la asa gruesa ascendente de Henle. Esas cuatro estructuras, principalmente, si a usted le pondrían en clave, yo pondría que sería médula. Pero la verdad es que el asa gruesa de Henle, ambas, tanto la ascendente como la descendente, van a estar ubicadas en una transición entre la corteza y la médula. Esta pregunta es una que se le hicieron a medicina, entonces, por eso es que acá se ha hecho la diferenciación entre que la asa gruesa está en la corteza y la asa delgada está en la médula. Pero si a ustedes solo les ponen una de las alternativas, obviamente uno tiene que decantarse por colocar que está en la médula. ¿Sí? En este caso está más sencillo porque la asa delgada, obviamente, está en la médula, a diferencia de la gruesa. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en mandarlo por el chat o preguntármelo directamente por aprendiendo su micrófono, ¿no? Bueno, la tercera pregunta. Varón de 64 años con hematuria, o sea que la orina está presentando sangre, obviamente no debe haber. Verdad, esta no. A ustedes no les he explicado próstata, le iba a eliminar, pero no eliminé la pregunta, solo eliminé la parte de la teoría. A ustedes le hicieron la teoría en la anterior sección, ¿no? Con mi compañera Ángela. Algo que sí voy a rescatar de esta pregunta es que la próstata, ¿no? Esta parte forma parte en general de la parte genital masculino, pero también esta forma parte del aparato genitourinario. Entonces, por eso que la había colocado acá. Va a tener múltiples porciones. Es una glándula, al recordar, es una glándula, ¿no? Porque va a producir una sustancia importante para la producción del semen, ¿no? Para la composición del semen, pero que principalmente es muscular. Más que, más que glandular, es muscular, ¿no? Van a observar que va a presentar múltiples ramificaciones que son características de las células lisas, porque obviamente nosotros no podemos contraer la próstata, ¿no? Por si acaso no se puede contraer solamente por sí sola, entonces obviamente tiene músculo liso y presenta múltiples áreas, ¿no? Estas áreas que presenta van a ser importantes porque el cáncer de próstata va a tener una posición según un área específica en frecuencia, que en este caso la periférica es la más importante, bueno, la más frecuente, ¿no? Pero bueno, eso no es algo que ustedes requieran saberlo, ¿no? No me había olvidado quitarla. Pregunta 4. En una enfermedad autoinmunitaria se pueden formar depósitos de anticuerpos contra colágeno tipo 4. En el riñón es particularmente afectado una estructura, dando origen a pérdida de albúmina por la orina. Es decir, se afecta principalmente a las células del túbulo colector, B, el espacio de Bowman, C, la membrana basal glomerular, D, las células de la capa parietal de Bowman, E, el glomérulo renal. Espero sus respuestas.
Uy, a ver, solo falta que me digan quién vota por la B, quién vota por la A. Bueno, bueno, vamos con la respuesta. No tengan miedo en responder por el chat. Si se equivocan, es mejor que se equivocan acá que se equivoquen en el examen, ¿no? La respuesta es la membrana basal. ¿Cuál es la palabra clave acá? Al doctor Paz le encanta poner casos, casos clínicos, obviamente sencillos porque no están en la condición para responder casos más complejos, pero le gusta colocar palabritas clave, ¿no? Y justo les había comentado, ¿no? Una palabrita clave es el colágeno tipo 4. Es importante conocerlo porque es justamente característico de la estructura llamada membrana basal glomerular, que es una de las tres estructuras que forman parte de la barrera de filtrado, ¿no? Había comentado que las tres son los capilares, típicamente fenestrados, o sea que tienen huequitos, la membrana basal glomerular, que es continua y que compone el colágeno tipo 4, tiene tres tipos de láminas, lámina rara externa, lámina rara interna, y bueno, ya, que no necesitan saberlo, pero que sí necesitan saber que está formado por colágeno tipo 4. Y la tercera son los pedopocitos, que son la parte visceral, o sea, la parte interna de la cápsula de Bowman, o bueno, de la cápsula de Bowman, podemos llamarlo. Yo usualmente llamaba la cápsula de Bowman como la parte externa, pero también la literatura usualmente también la denomina la parte interna como parte de la cápsula de Bowman, que está formada por los podocitos, ¿no? Son estas estructuras que tienen forma estrellada por muchas prolongaciones y cuyos piececitos que parecen chupones van a estar cubriendo en casi su totalidad las estructuras, eh, bueno, las estructuras previas, como son la membrana basal glomerular y las capilares, y que van a dejar huequitos que van a facilitar la entrada, bueno, la salida hacia el espacio de Bowman de las estructuras filtradas, e- especialmente estructuras que no son grandes, como no son, como, o sea, que son, por ejemplo, la glucosa, es pequeña, ¿no? Algunos aminoácidos, algunos metabolitos de desecho, pero no la albúmina, porque es una proteína grande, o la hemoglobina, que también es otra estructura, digamos, grande para este tipo de huequitos, ¿no? Eh, y justamente si se daña esto, obviamente va a permitir el pase. Obviamente, el daño de los podocitos también puede dar lugar a la albúmina, a la presencia de albúmina. Los daños a la capilar también puede dar lugar a la presencia de albúmina. Pero la palabra clave era el colágeno tipo 4. ¿Por qué? Porque la patología que al menos que están presentando acá es aquella que está dirigida a aquella estructura que presenta colágeno tipo 4. ¿Y cuál es la que le presenta? La membrana basal glomerular. Las otras dos no la presentan. ¿Sí? Ahora sí, vamos a las partes prácticas. Esta pregunta. Miren en su totalidad la estructura, ¿sí? En la estructura que observamos acá. Y díganme, ¿qué están viendo? Están viendo, o sea, les voy a dejar a dos nada más, para hacerlo mucho más fácil, pero ustedes en realidad en su examen no lo van a tener así directo, ¿no? Ustedes les van a decir, toma tu lámina y dime lo que se ves ahí, ¿no? Yo te voy a decir, ¿esto es médula o es corteza? Es lo que quiero que me digan. Perfecto, es corteza. Entonces, ¿por qué es corteza? Perfecto, porque corpúsculos, porque glomérulos. Ten en cuenta que el corpúsculo es toda la estructura, ¿no? Y el glomérulo es los capilares, ¿sí? Hay que precisar eso, pero sí, corpúsculos renales. Podemos observar muchos corpúsculos renales, ¿no? A estos corpúsculos renales, pero que están acá en fila, ¿no? Alrededor de estas filas de corpúsculos renales hay otras estructuras que son largas. Y uno podría decir, ay, ¿qué son estos? Son túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales.
¿Qué es? Podría ser, esto es un rayo medular, ¿sí? Los rayos medulares, el nombre lo menciona como medular, pero no forma parte de la médula, pero la importancia de estos rayos medulares es que van a presentar los túbulos colectores, que ya forma parte del aparato de excreción, solamente de transporte de orina, ya no forma parte de la nefrona, ¿sí? Como he comentado, esos rayos medulares van a reunir la producción de todos estos corpúsculos renales, ¿no? A partir de su unión por mediante el túbulo conector, que no es colector, conector con N, es el que conecta. El colector es este. Estos son los rayos medulares. Y cada siempre hay así, un rayo medular, una fila de corpúsculos, rayo medular, una fila de corpúsculos. Pero en general está formando la corteza. Eso es lo que quiero que identifiquen. Sí, es lo principal. Siguiente. ¿Qué estructuras observamos? Me refiero. ¿Esta es corteza o esta es médula? Ah, está más difícil. ¿Qué creen que es? ¿Corteza o médula? ¿O es otro órgano, a fin de cuentas? Ya, es riñón. ¿Pero qué es entonces? Médula corteza. ¿O pelvis renal? ¿Qué será? Ya ver. Veo que. A ver, médula. Ya, A ver, vamos a ver. Lo de que no hay corpúsculos es esto la respuesta correcta, ¿no? De que sí hay tejido conjuntivo, bueno, hay tejido conjuntivo tanto en médula como en corteza. Eso no descarta nada, por si acaso. A veces se observa en el corteza que hay muchos corpúsculos juntitos, ¿no? Túbulo colector. Bueno, recuerden que en la corteza también hay túbulo colector, porque ¿dónde drena la nefrona? No drena, no drena a otra parte que no sea el túbulo colector. Y justo había comentado en la diapositiva pasada que en los llamados rayos medulares es donde se ubica el túbulo colector. Y a pesar de que estamos hablando de rayo medular, estamos hablando de corteza, aunque parezca contradictorio, porque acá estamos observando corpúsculos. Esto es corteza, pero a esto se le llama rayo medular porque se prolonga de la médula, ¿no? Y presenta estructuras que usualmente no están en los alrededores de los corpúsculos, como son el túbulo colector. A veces también están ubicadas las asas gruesas de Henle. Ahí donde están las asas gruesas de Henle, la ascendente y la descendente, ¿no? Pero principalmente lo que tiene que diferenciar es el túbulo colector. Entonces, el túbulo colector tanto está en la médula como en la corteza. Yo les había comentado que la principal estructura que únicamente está en la médula es el asa de Henle. Bueno, específicamente el asa delgada de Henle. Pero el asa gruesa de Henle y los túbulos colectores están ambos, ¿ah? En ambos, bueno, especialmente el túbulo colector, que está tanto en la parte cortical como en la parte medular, ¿sí? Entonces, lo que sí se observan acá son puras asas de Henle y en ciertos lugares también el túbulo colector, obviamente. Sí, eso es importante. Pues estamos hablando de médula y acá observamos asas de Henle.
que pueden ser asas delgadas, asas gruesas. No hay mucha distinción, la verdad. Eso solamente son características histológicas. Tendremos que ver cada uno para saber cuál es el tipo de asa de Henle es, pero principalmente son asas de Henle. Y la principal, más allá de reconocer un asa de Henle, es saber que no hay corpúsculo. Si no hay corpúsculo, esto no es corteza, definitivamente. Es lo principal que tienen que saber identificar. ¿Sí? Siguiente. Ya vamos terminando. ¿Qué estructura señala la flecha? A ver, otra clave, otra respuesta. Alguien que me diga pelvis renal. No, al parecer nadie. Ya, sí. La respuesta es la cápsula de Bowman. No hay mucha ciencia. Es la principal estructura que uno tiene que saber identificar en- en la histología renal, ¿no? Es la cápsula, bueno, el corpúsculo renal. Y el corpúsculo renal está formado por el glomérulo renal y a su vez por la cápsula de Bowman, que está compuesta por una estructura parietal y una estructura visceral, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que está formado por los podocitos. Que a veces, o sea, ustedes no le van a preguntar, podocito. Dudo mucho que le vayan a dar una flechita que le digan un podocito, porque la verdad que el podocito solamente se puede diferenciar en microscopía electrónica, ¿no? Acá es muy difícil, ¿sí? Pero lo que sí, obviamente, es bien claro, es la cápsula de Bowman parietal, ¿no? Si quieres ponerle su apellido, que está formado por epitelio simple plano. Y esta zona, clara, que es el espacio de Bowman, ¿no? Eso es lo principalmente que tienen que saber identificar. Siguiente. ¿Qué señala la flecha? Me acabo de dar cuenta y la flecha está mal ubicada. O sea, casi estaba cerca, pero si no se van a dar cuenta si no es esta zona. Eso es lo que quiero que me digan. Esto. Donde está el puntero rojito. Ya. Parece que nadie va a responder. Entonces, para poder avanzar rápido, ¿no? Sí, es la mácula densa. Perfecto. Recordemos, la mácula densa, para poder identificarla, para eso tenemos que saber, primero, que esto es un corpúsculo renal. Corpúsculo renal fácilmente identificable, ¿no? No siempre todos los corpúsculos renales se ven iguales, ¿no? Acá en este caso está medio amorfo, ¿no? Tiene muchos detritus, seguramente este corpúsculo renal está muy dañado.
que se nota que está muy dañado, pero bueno, al menos esquemáticamente uno puede identificarlo. Pero lo más característico y que me gustó, por eso lo presenté acá, es porque acá se puede identificar claramente los dos polos del corpúsculo. El polo aferente, bueno, aferente estoy hablando, el polo vascular y el polo urinario. El polo urinario es básicamente el lugar donde nace el túbulo contenedor proximal. Por el corte, muchas veces, esta zona no se ve, como en la foto que les había presentado más anterior. Pero acá sí, claramente se ve una continuidad entre la cápsula de Bowman, que es epitelio simple plano, con el del arterio, la cápsula, el túbulo contenedor proximal, que es epitelio cúbico, esto simple, ¿no? Simple cúbico, ¿no? Es lo que principalmente tienen que identificar acá. A veces no se observa, pero sí que se la presentan. Claramente esto es el polo urinario. La continuidad del espacio Bowman se ve, ¿no? Se ve claramente. Mientras que acá se observa la entrada de la arteriola aferente o eferente, no sabemos qué es, pero es una arteriola. ¿Por qué sabemos que es una arteriola? Porque está llenito de hematíes, de glóbulos rojos. Y bueno, está entrando. Y bueno, la respuesta, si acá te lo hubieran colocado acá, sería la arteriola, ¿no? O el polo urinario. A ustedes le tendrían que remarcar, ¿cuál es esta zona? Sería el polo urinario. Si te muestran acá son las flechas, sería la arteriola aferente. Lo que yo quería presentarles era esta cosa. ¿Por qué? Porque el principal que uno quiere identificar si quiere saber qué es el polo vascular, digo, había dicho urinario, no es el polo vascular, es que en el polo vascular está ubicada el túbulo continuado distal. Y el túbulo continuado distal va a presentar una diferenciación. Las células de su pared va a diferenciarse. Usualmente son células cúbicas. Acá se vuelven mucho más planas y alargadas, como si fueran cilíndricas. Y esto se le llama mácula densa. La mácula densa es como un sensor. Va a comenzar a sensar continuamente la orina que está pasando. Si esta orina está baja en sodio principalmente, va a darle señales locales a la arteriola aferente, que recuerden, la arteriola aferente va a presentar en su capa media, o sea, en su túnica media, la capa muscular lisa, una modificación que son las llamadas células yuxtaglomerulares, ¿no? Y las células yuxtaglomerulares que van a producir la famosa renina, ¿sí? Y la renina va a ser la responsable de bueno, básicamente de la producción o del inicio de la cascada del sistema renina angiotensina de aldosterona que regula la presión arterial. Lo había comentado. Y en parte también se produce por parte de las células mesangiales extraglomerulares, que no son las yuxtaglomerulares, son las extraglomerulares, un poquito de trabalenguas, producir también una serie de sustancias que van a permitir que la arteriola eferente, no la aferente, se contraiga. ¿Para qué? Para que la sangre, cuando uno se contrae, la sangre se hace con más presión y por tanto va a haber mayor filtrado, ¿no? Bueno, esos son conceptos fisiológicos que no deben de conocer completamente, pero lo que sí tienen que saber es para qué funciona la mácula densa, que es como un sensor que permite el inicio o dar inicio a la cascada para controlar o para regular la presión arterial, ¿no? Los mecanismos moleculares no es necesario, si no es que se les enseñe más adelante o ya se les habrá enseñado, pero por ahora, para el curso de histología, solamente la estructura, ¿no? Creo que esta es la última o la penúltima, ya para poder acabar ya, que es muy tarde. Pregunta 9. ¿Qué es la estructura que se observa acá? Principalmente, ¿no? Porque hay varias estructuras que se observan ahí, pero ¿cuál es la que predomina? Perfecto. Tuvo la continuidad proximal. ¿Por qué? Primero, uno que tenía que identificar si era corteza o es médula.
Claramente, acá no podemos saber si es corteza o médula porque, bueno, por la clásica diferenciación de que hay corpúsculos renales, no podemos hacer la diferenciación porque no vemos corpúsculos renales. Pero claramente, las estructuras de la médula renal no se observan así. Un asa de Henle no se observa así. Un, esto, un túbulo colector no se observa así. Entonces, acá estamos hablando de corteza, si es que no estamos hablando de otro órgano, que dudo mucho, ¿no? Si esto es una riñón y estamos hablando de la corteza renal, estas serían entre tubo contorneo distal y proximal, el proximal, principalmente porque se observa estos detritus celulares, que son básicamente las proyecciones de las células que son sus microbiosidades que permiten la absorción, la reabsorción, ¿no? De nutrientes o de los desechos que se estaban expulsando. Bueno, sí, bueno, del filtrado principalmente. Otra característica que no me he comentado, de poder diferenciar entre un túbulo contorneado de un túbulo colector, por ejemplo, o de un túbulo o una Henle, es que el túbulo contorneado, por tanto proximal como el distal, van a tener sus células muy difuminadas. Acá uno no puede decir dónde inicia y dónde termina una célula. Claramente se están como que se hubieran pintado con crayola, ¿no? Está bien difuminado, no se ve muy claro. Como si uno ve un túbulo colector, si es que se da el caso de ver el túbulo colector, la verdad, le dicen, te muestran, te flechan esa estructura, y uno dice, oh, no, este es túbulo colector, este es ACGL, no sé qué es esto. El túbulo colector tiene, tiene las células bien claramente definidas, delimitadas, como si estuviera dibujado con lápiz. Se ve que la célula sus límites celulares están bien claritos. Se ven los espacios, ¿sí? Y obviamente no presenta detritus celular, obviamente no se observa. Pero se ven bien claritos las estructuras que diferencian una célula con otra. En cambio acá se ven que está bien difuminado, así que esto es un túbulo contorneado y obviamente por los detritus es proximal. Y por último, ¿qué se observa en la flecha? Lo que señala la flecha. Uy, ahí sí ya los quemé ya. Esta no la sabía. A ver. No hay problema, por si acaso. Porque, aparte que tienen que recordar, ¿no? Su clase, las primeras clases que han tenido de histología, ¿no? Esto es una luz, lo que está señalando acá. No sabemos qué órgano es. O sea, si a mí me pusieran así, diferente, yo no sabría qué órgano es. Pero lo que sí sabría es que esto es una luz, de que esto está directo con la luz, de que aparentemente hay una membrana basal. Y entonces esto es un epitelio. Esto es prácticamente tejido conjuntivo, que puede estar combinado con un tejido muscular, ¿no? Pero lo característico son estas estructuras, que parecen cúpulas. Son las llamadas células en sombrillas, células en cúpula, que forman parte del urotelio. Excelente. ¿Sí? Si me diesen a preguntar qué órgano es esto, yo sí quemaría el doctor, ¿no? Porque obviamente no podría responder. Obviamente, por orden de frecuencia, cuando a uno les muestra un urotelio, están pensando en vejiga, ¿no? Por eso la sombrilla que usualmente está en la vejiga. Pero tengan en cuenta que el urotelio está presente en casi toda la extensión de los conductos de excreción.
urinarios, ¿no? Desde los cálices menores hasta la próstata, hasta la uretra proximal, pasando por la vejiga, por los uréteres, etcétera. Esto, por ejemplo, es un uréter, por si acaso, ¿sí? Pero en este uréter se observan este tipo de células también, ¿no? Células en sombrilla que forman parte del urotelio, ¿sí? Eso es lo que quería presentarles con respecto a tejido urinario, del sistema urinario, ¿no? O aparato urinario. Eh, con esto no sé, la verdad, si es que daría por finalizar y preguntar si es que ya acabo, les aviso, no se preocupen. Pero creo que me faltaba un temita para que estén ready para mañana. Ya, chicos, aparentemente mi compañero no va a pasar y ustedes también tienen clase, me imagino, mañana y aparte de su examen y todo ello. Eh, yo supongo que ya con esto estaríamos terminando. Tengo fe de que con lo que hemos explicado y esperemos que nos hayamos dejado entender, puedan terminar rankeando en su examen, ¿no? Esperemos, esperemos. Nos avisan, nos dicen si es que pasan, si es que no pasan, no se preocupen, ¿no? Hasta luego, chicos, hasta luego. Éxitos, éxitos, chicos.